Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante dice lo siguiente: ¿Con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor no pide rituales, ni sacrificios, ni cosas difíciles. El Señor lo que te pide es que tú te humilles delante de Él, que doblegues tu vida y tu corazón ante Él, que hagas justicia y que ames el tener misericordia. El amar, tener misericordia, significa que tú tienes la pasión en tu corazón de tener compasión y misericordia. No vas a criticar, ni cuestionar, ni debatir, ni señalar a tu hermano, a tu pariente, a la persona allegada. La voz del Señor clama a la ciudad: es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Dice, es de sabios tener temor de Dios y que hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque dice que puede establecer el Señor el castigo para su pueblo. ¿Por qué estas cosas Miqueas hablaba a su pueblo? Que lo único que Dios quería, no sacrificio, sino obediencia y humildad y sujeción a la palabra de Dios. ¿Por qué Miqueas el profeta hablaba estas cosas? Si estas cosas ya eran sabidas por el pueblo. Es que si nosotros leemos capítulos anteriores, nos encontramos que los dirigentes del pueblo habían profanado el santuario, habían tenido en menos el altar, habían hecho cosas infames y despreciables aún dentro de la casa de Dios. Criticaban, cuestionaban, sentenciaban, señalaban, acusaban, querellaban. Así estaba el pueblo y sus manos llenas de sangre, estaban llenas de sangre, porque la Biblia representa y declara lo que es la llenura de la sangre en las manos, es cuando criticamos y cuestionamos y debatimos aún a lo que nos dicen nuestros propios hermanos y censuramos y hacemos tapar la boca de las personas que nos quieren corregir, pero no queremos hacer uso de los sentidos que Dios nos dio para poder ser corregidos por aquellos que hoy están ministrando, trabajando, profetizando, predicando y enseñando el verdadero y puro evangelio de la gracia de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que hay otros que enseñan otro evangelio. No significa que haya otro evangelio, sino que el evangelio conocido, el que Jesucristo nos dio, lo pervierten, lo corrompen, lo tuercen, lo transgiversan para enseñar otra cosa diferente a la que ya está escrita. Por eso el énfasis de hoy en día es que tú y yo tenemos que leer la Biblia. Soy repetitivo en esto y no voy a dejar de decir estas cosas. Tenemos que volver a releer la Biblia y no solamente leerla, sino escudriñarla. ¿Y qué es escudriñar? Escudriñar es comparar versículo con versículo, capítulo con capítulo. ¿Qué decía el profeta Daniel? ¿Qué decía en el libro de Apocalipsis? ¿Qué decía el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él decía? ¿Qué palabras utilizaba? ¿A dónde Él quería llegar? ¿Qué mensaje nos quería hacer llegar? ¿Cómo nosotros tenemos que conocer la interpretación correcta de las Escrituras? Tenemos que leer las Escrituras y orar y clamar a Dios, porque el Espíritu Santo nos aporta luz, dirección y corrección, revelación y entendimiento y sabiduría de las Escrituras. El único que interpreta correctamente las Escrituras se llama Espíritu Santo. No es ningún pastor, ningún ministro, ningún diácono, ningún sacerdote, ningún rabino, no es ninguna entidad religiosa. Es el Espíritu Santo que nos enseña la veracidad de las palabras de Dios, el que nos revela, el que nos capacita, el que nos hace entender la Escritura, el que trae revelación de la Escritura. El libro de Apocalipsis es una palabra griega. Apocalipsis es una palabra griega. Apocalipsis significa revelación, revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el Espíritu Santo para darnos a entender la palabra de Dios. No te dejes mover, no te dejes manipular, no te dejes engañar por aquellos que dicen ser lo que no son. Cuidado, tú tienes que leer tu Biblia, tú tienes que capacitarte en tu casa leyendo las Escrituras, tienes que preparar tu vida espiritual orando, clamando, gimiendo, peticionando, suplicando, honrando el nombre de Dios, alabando el santo nombre de Dios, no solamente en la iglesia, sino en tu casa, en el lugar de tu casa. Alabado Dios santo. Tienes que hacer un altar en tu casa, porque los altares de las iglesias, la mayoría están corrompidos. Tienes que hacer un altar en tu casa, dice el Señor. Miqueas 2:10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Está corrompido, está contaminado. El profeta Elías, cuando Dios lo llamó a desafiar a los falsos profetas, dice que Elías tuvo que reconstruir el altar de Dios que estaba derribado. ¿Y por qué estaba derribado? ¿Dios lo derribó? No, los hombres derribaron el altar con sus actos impuros, con sus actos de pecaminosidad oculto en el corazón. Estaba bien oculto el pecado, ahí bien guardado para que nadie se dé cuenta. Por eso ellos profetizaban vanidades ilusorias para que el pueblo los aplauda y el pueblo los siga, porque así profetizando vanidades ilusorias el pecado permanecía oculto y las personas lo tomaban como gente honesta, como gente santa, como pasa hoy en los altares. Cuidado, necesitas al Espíritu Santo para tener discernimiento, conocimiento, sabiduría, entendimiento de lo que hay en el corazón de los que hoy se dicen ser profetas, se dicen ser apóstoles, se dicen ser pastores. La mayoría ya no lo son. ¿Que pudieron haberlo sido en algún momento cuando Dios los llamó? Sí, pero perdieron la eficacia, perdieron el rumbo, perdieron el camino, perdieron la dirección, perdieron la comunión con el Espíritu Santo. Y hoy ya no son ni pastores, ni profetas, ni apóstoles, porque ellos dicen ser lo que no son. Tienen que arrepentirse y buscar nuevamente el reino de Dios y su justicia, y pedir a Dios misericordia, y pedir al Señor que les perdone de sus actos y pecados, y volverse a Dios, y clamar a Dios, volver en ayuno, en lamento, en ruego, en súplica, como dice también el libro de Joel. Lloren los ministros del Señor y vayan hasta el altar, humillados y clamando a Dios y golpeándose el pecho y diciendo: perdona, oh Dios, nuestros pecados. Hasta aquí son estas palabras, no quiero agregar más nada, para que seamos todos conscientes de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Que seamos conscientes de una vez, por favor, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nos vamos desgastando internamente y nos vamos desviando de la verdad y nos vamos desviando de la fuente de la vida, que es Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no podemos permanecer firmes. Sin el Espíritu Santo no podemos batallar contra las tinieblas, porque no tenemos la fuerza, ni la habilidad, ni la destreza para batallar contra lo que no sabemos, lo que no vemos, lo que no conocemos. Pero el Espíritu Santo nos capacita y nos da luz para batallar, para pelear contra aquello que aún no vemos, ni conocemos, ni sabemos cómo se mueve en el mundo espiritual, en la esfera espiritual. Pero tú tienes el poder que Dios te ha dado por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo estás descuidando? ¿Por qué descuidas tus armas espirituales? ¿Por qué no buscas el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué no haces lo que Dios te está demandando? ¿Por qué no buscas al Señor en lamento, oración y súplica? Porque dice el Señor: todo aquel que venga a mí, yo no lo echaré fuera. El Señor dice que Él nos da armas poderosas, espirituales, como dijo el apóstol Pablo. Busquemos a Dios. Las puertas están por cerrar, y cuando se cierren las puertas, más no habrá salvación. Tú tienes que buscar a Dios mientras el día está clareando. La noche viene, dijo Jesús, cuando nadie podrá trabajar.